¿Me apoyan de la Escuela Judicial, por favor? ¿O quién está en capacitación interna para que me apoyen en el inicio de la grabación? Listo, maestra, ya está grabando. Muchísimas gracias. Pues compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Continuamos con el tema del registro de candidaturas. La vez pasada, pues ya habíamos iniciado nuestro estudio de requisitos, del registro de candidaturas, este tema, y bueno, ya habíamos hablado de que en realidad el registro de candidaturas inicia desde procedimientos que tienen que ver hacia el interior de los partidos políticos, que son quienes en la mayoría de los casos inician más bien quieren o pretenden llevar a cabo un registro de candidatos. También evidentemente hay registro de candidaturas de independientes, pero esto tengo entendido, lo van a ver, analizar en un módulo independiente, todo lo que tiene que ver con candidaturas independientes. Por eso es la razón de que no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver nada más, pues, el registro de candidaturas por parte de los partidos políticos. Y en esa medida es que en ese sentido hablamos de los procedimientos que se llevan al interior de cada uno de los partidos políticos para que de manera democrática, con la participación de sus militantes, excepcionalmente de la ciudadanía en general, puedan elegir a las personas que van a postular posteriormente como candidatos a los diversos cargos de elección popular. Voy aquí a compartir la pantalla. Recordarán ustedes, pues que hay las candidaturas a nivel federal de presidencia de la República. A ver si ahí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Bien. Ok, nada más déjenme ponerle en modo presentación aquí, que no sé en dónde se le tenga que poner. Ya. Permítanme tantito. Ahí está. ¿Lo ven ya? Ok, permítanme. Uy. Aquí ya se me... es que si veo la pantalla de presentación, no los veo a ustedes. y si los veo a ustedes, no veo la pantalla de presentación. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Ven la presentación? Sí, maestra. Sí, perfecto. Entonces hablábamos de presidencia, de senadurías y de diputaciones. En cuanto a los requisitos de elegibilidad, que son elementos indispensables, que son cualidades y condiciones normativas que debe cumplir una persona para poder ser postulado a un cargo de elección popular, pues son muy importantes el analizarse en este espacio porque, pues para el otorgamiento del registro o no, las autoridades electorales lo que van a analizar son los requisitos de elegibilidad de las personas postuladas. Y hablamos de estos requisitos de elegibilidad del presidente, de las diputadas y diputados y de las senadurías. Y para ello nos fuimos, en el caso del presidente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Alguien se quiere acordar de qué artículo analizamos en este punto? ¿En dónde se encuentran los requisitos de elegibilidad de presidencia de la República? Artículo 82, ¿va? En el artículo 82 analizamos toda serie de requisitos que se exigen y de diputados en el artículo 55, pero además también hay requisitos legales en el artículo 10. Que también los vimos, y en el de las senadurías, pues en el artículo 58, que en realidad remite al 55, que es el que establece pues las exigencias para diputadas y diputados, salvo la edad. Y pues reitera igual el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en cuanto a los requisitos legales. Bien, ahí nos quedamos, hablamos de varias cosas, pero en realidad, pues, analizamos estos artículos y bueno, pues, ahora para seguir avanzando, vamos a analizar
algunos de los temas, requisitos que tienen que ver con la elegibilidad que han sido analizados por los tribunales electorales, específicamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a la nacionalidad, bueno, decíamos que la nacionalidad se exige para estos 3 cargos de elección popular: presidente, diputado y senador o senadora, o diputado o diputada, que también se han analizado los términos de residencia o vecindad. Ha generado también, pues en algunos casos, controversia el tema de la separación del cargo. Ven que se acordarán ustedes que cuando una persona quiere postularse para un cargo de elección popular, no tuvo que haber ocupado otro diverso cargo de elección popular a menos que se haya separado con una temporalidad. Y luego también, a últimas fechas, el Tribunal Electoral ha hablado del modo honesto de vivir como un requisito de elegibilidad, que en realidad constitucionalmente está previsto como un elemento de la ciudadanía. El artículo 34 dice que es ciudadano el hombre o la mujer que tiene 18 años cumplidos y que además tiene un modo honesto de vivir. Entonces, esto también ha impactado en los requisitos de elegibilidad y ahorita veremos cómo. Bien, empecemos con el primero, la nacionalidad. Recordarán que en los requisitos que vimos de elegibilidad se decía que la nacionalidad tiene que ser mexicana por nacimiento. Recordarán ustedes que comentamos que la nacionalidad se adquiere por nacimiento o por naturalización. Y en este caso, en los cargos que vimos, pues se requiere una nacionalidad por nacimiento. Ok, bueno, al margen de ello, recuerden ustedes que actualmente nuestro régimen, nuestro ordenamiento jurídico, los ciudadanos mexicanos ya es posible que tengamos una doble nacionalidad, es decir, el régimen mexicano acepta que nosotros tengamos, además de la nacionalidad mexicana, alguna otra. Podemos ser ciudadanos mexicanos y a su vez podemos ser ciudadanos de Estados Unidos de América, podemos ser ciudadanos españoles, ¿no? Y por ello no se pierde la nacionalidad mexicana. Es decir, nosotros tenemos acceso a tener dobles nacionalidades. No obstante, los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad establece que cuando se requiera ser mexicano por nacimiento para ser candidato a un cargo de elección popular, pero a su vez esta persona ostente otra nacionalidad, se podrá exhibir el certificado de nacionalidad extranjera expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se debe renunciar expresamente a la nacionalidad del Estado extranjero. Entonces, esto es muy importante. Cuando para un cargo de elección popular en el que se requiera ser mexicano por nacimiento y quieres ocupar un cargo de elección popular que te lo exija, debes renunciar expresamente a la otra nacionalidad. ¿Queda claro? Y y el documento idóneo para ello, para acreditar que ya renunciaste, es el certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quedó claro? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando para un cargo de elección popular se exige ser mexicano o mexicana por nacimiento, tienes, en dado caso de que tengas otra nacionalidad, una doble nacionalidad, tienes que renunciar a ella de manera expresa. Esto lo vas a hacer o lo vas a acreditar mediante un certificado de nacionalidad mexicana que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores y en donde se te pide renunciar a la otra nacionalidad que tengas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok, esto es en cuanto a la nacionalidad. En cuanto a la residencia o vecindad,
Bien, en un precedente ya un poquito, bueno, no, del 2018, en un RAP 87, recurso de apelación, emitido por la Sala Superior, definió vecindad como el vínculo y pertenencia a una agrupación humana por la convivencia que determina la cercanía del lugar donde habitan, creando lazos de unión por el desarrollo de la vida cotidiana habitual a un lugar determinado. Recordarán que también para cargos de elección popular se exige tener una residencia afectiva o ser vecino del lugar. Cuando no eres oriundo del lugar en donde te vayas a postular para un cargo de elección popular, se te pide la vecindad, ajá, o tener una residencia efectiva. Entonces, es muy importante aquí el término de vecindad, ajá, que genera el Tribunal Electoral, porque con base en todo, en esta definición, pues nosotros, si no somos oriundos del lugar, tenemos que aportar elementos de prueba suficientes que evidencien este vínculo y pertenencia. Ajá. Entonces, esto también es muy importante para quienes pretenden registrarse a un cargo de elección popular. Y en la acción de inconstitucionalidad 29/2017 y sus acumulados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara que la residencia efectiva solo se aplica para ciudadanos no nativos de la entidad federativa. Entonces, cuando somos oriundos, cuando somos ciudadanos de la entidad o de la demarcación territorial donde vamos a ser postulados como candidatos o candidatas, no se requiere acreditar más que eres de ahí. Pero si no eres oriundo, si tu origen por nacimiento no está ahí, entonces sí tienes que acreditar o la vecindad o tener una residencia efectiva. Y esta residencia efectiva significa que efectivamente, es decir, que en los hechos que materialmente tu residencia es en donde tú pretendes ser postulado como candidato. Ajá. Es decir, finalmente venimos a caer en la definición de vecindad, es decir, tendrás que acreditar que tienes vínculos y pertenencia al lugar de que se trate. ¿Y cómo lo puedes acreditar? Pues miren, de muy diversas maneras. Se pueden acreditar con documentales, pues exhibiendo papeles, documentos, en donde se advierta que haces tu vida ordinaria en ese lugar, por ejemplo, recibo de pago de servicios, como puede ser línea telefónica, servicio de electricidad, servicio de agua, que tus estudios pues te los expidió alguna universidad o alguna escuela que está efectivamente en el lugar. Ajá. ¿Qué más podría ser? Que cuentas con credenciales respecto de clubs o de deportivos que están justo en esa localidad, para que se evidencie que pues tú has llevado una actividad precisamente en ese lugar porque cotidianamente te encuentras en ese lugar y por consecuencia tienes un lazo o un vínculo con la sociedad de ese lugar, con la comunidad de ese lugar, que al final es lo que requiere evidenciar el constituyente al reglamentar o al establecer los requisitos de elegibilidad. Que seas oriundo, que conozcas los problemas a través de que residas efectivamente ahí, materialmente ahí, y que si no eres oriundo, pues eres vecino, porque te llegaste a establecer a ese lugar con una determinada antigüedad y que pues conoces los problemas políticos, económicos, sociales, ¿no? Culturales, de todo ese tipo de cuestiones de esa índole, y que en caso de ser postulado a un cargo de elección popular, pues conoces a la comunidad, conoces sus problemas y en esa medida, pues eres una persona idónea para que te puedas desempeñar en el cargo de que se trate. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos, bien.
Otro de los aspectos que ha dado lugar a que los tribunales se pronuncien, porque ha generado discusión, es la separación del cargo. Bien, en la acción de inconstitucionalidad 50/2017 y acumulados, ya sabemos que quien resuelve las acciones de inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se estableció en esta acción que, perdón, ya me adelanté. Ahí está. Que la obligación de los funcionarios de separarse del cargo en la elección consecutiva es inconstitucional al no existir mandato constitucional que así lo obliguen. Ustedes saben que en nuestra Constitución ya se prevé la elección consecutiva de los cargos de diputado y de senador, no así del Ejecutivo, no así del titular del Ejecutivo, pero sí de los miembros del Congreso de la Unión. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad en este pronunciamiento que hace es en el marco de la elección consecutiva para diputado o para senador. Cuando una persona está ejerciendo el cargo de diputado y quiere postularse nuevamente para ese mismo cargo en el periodo inmediato posterior. Entonces, cuando algunas legislaciones les exigen separarse del cargo, lo que dice la Corte no. Esto es inconstitucional porque no hay una disposición constitucional que respalde esta separación. Y la razón que da la Corte es que porque lo que se busca demostrar es que las y los candidatos merecen el voto para dar continuidad a su actividad pública. No obstante, o sea, esto es la razón por la cual la Corte establece que la separación del cargo no es obligatoria, por supuesto, porque la ciudadanía tiene que valorar si las candidatas y los candidatos que pretenden reelegirse, pues den continuidad a esta actividad pública, si no se quedaría trunca, ¿no? Y luego la Corte dice, no obstante, quien pretenda la reelección deben apegarse a los principios de equidad e imparcialidad en la aplicación de los recursos, y no están exentos de responsabilidad por incumplir las prohibiciones de realizar actos anticipados de precampaña o campaña o hacer uso indebido de recursos públicos para influir en el proceso. Lo que dice entonces, esto se traduce, según la Corte, en que no es obligatorio separarte si pretendes la reelección inmediata, pero sí debes respetar, cumplir con los principios de equidad e imparcialidad. Y para ello, para que no te ubiques en un supuesto de infracción, pues no tienes que hacer uso indebido de los recursos públicos. Es decir, que si pretendes la reelección, pues no vas a hacer uso de los vehículos que te den, no vas a hacer uso del dinero que por disposición debas obtener para hacer cumplir ciertos programas institucionales, pues para obtener el voto, ¿no? Porque eso sí sería contrario a los principios de equidad e imparcialidad. Y por supuesto que si eres funcionario público y te pretendes reelegir al mismo cargo, pues también opera para estos servidores públicos las prohibiciones de realizar actos anticipados de precampaña o campaña. Entonces, si bien te permiten dar continuidad al cargo, al permitirte no separarte de él cuando pretendes una reelección inmediata, sí tienes que observar necesariamente otros principios, como el principio de equidad e imparcialidad. Bien. Hasta aquí, preguntas. ¿Alguien me pudiera, porque ya me afecté aquí un poquito la garganta, ¿alguien me puede ayudar a leer la jurisprudencia 14/2019? A ver, Carlos. Perdón, ¿quién me levantó? María José. A ver, María José. Derecho a ser votado. El requisito de separación del cargo debe estar expresamente previsto en la norma. Las restricciones al derecho de ser votado únicamente pueden estar contempladas
taxativamente en una ley en sentido formal y material. Por tanto, si la legislación ordinaria no prevé como causal de inelegibilidad la separación del cargo anterior, no es dable hacerla exigible por analogía respecto a la restricción que tienen otros cargos. Ok. Esta jurisprudencia está referida no necesariamente, más bien, no a el caso de reelección, sino más bien a los cargos que con anterioridad a los cargos que con anterioridad ha ocupado el ciudadano o ciudadana interesada en ocupar otro cargo de elección popular. Dijimos, ¿se acuerdan que la vez pasada para ser diputado no se requiere ser que magistrado, que fiscal, que no? Sí, nada más a estos cargos públicos se requiere una separación, pero no así a algún otro que no esté previsto en la norma. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si no está previsto en la norma ser maestro de educación secundaria, a menos que se separe, ¿no? O sea, ser maestro de educación secundaria. Si la Constitución o la ley no establece que para ese cargo tengas que separarte, no, las autoridades judiciales no te lo pueden exigir. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ajá, solamente los que están taxativamente previstos, los cargos que están taxativamente previstos en la norma y que requieren una separación específica del cargo. Solamente en esos supuestos se exige la separación. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, muy bien. Hay más sobre separación del cargo. La tesis 15 del 2019. A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Alguien más diferente para que no les tome el cansancio? ¿Quién me quiere ayudar a leer esta tesis? Alan, a ver, Alan. Perfecto. Dice tesis 15, 2019. Separación del cargo. Alcances de la obligación para quienes ocupen la presidencia municipal y se postulen a una diputación federal. Los presidentes municipales que pretendan ocupar el cargo de diputado federal necesariamente deben separarse de manera definitiva de su cargo 90 días antes de la jornada electoral. Esto no implica que deban hacerlo permanentemente sin posibilidad de retomar el cargo. Basta una separación temporal en la que el servidor se desvincule por completo del mismo y de todas sus funciones inherentes, de tal manera que no pueda utilizar las prerrogativas propias del cargo para influir o generar presión sobre el electorado. Exacto. Aquí es un caso muy particular cuando algún presidente o presidenta municipal quiere postularse a una diputación federal. En el caso, los presidentes municipales, tienen que separarse de manera definitiva de su cargo 90 días antes de la jornada, ¿ok? Y dice esta tesis de jurisprudencia, pues que basta una separación temporal. Esto es lo importante. Aquí, tratándose de presidentes o presidentas municipales que aspiren a una diputación federal, pues basta con una separación temporal de 90 días. ¿Sí? Dice, porque, pues, separación temporal que no puede utilizar las prerrogativas propias del cargo para influir o generar presión sobre el electorado. Muy bien. ¿Y la tesis 58-2002, por favor? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién? A ver, Raúl, Pablo. Sí, tesis 58-2002. ¿Cómo te llamamos, Raúl o Pablo? Raúl. Raúl, muy bien, Raúl. Elegibilidad. ¿Qué debe entenderse por separación definitiva del cargo? Los secretarios de gobierno de los estados, los magistrados y jueces federales o del estado no podrán ser electos como diputados federales en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, a no ser que se separen definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección. Es decir, el vínculo entre el candidato y el cargo del que se debe separar debe desaparecer definitivamente y sin duda alguna. Decisivamente y sin duda alguna, dejando de tener cualquier relación con la actividad que desempeñaba. En estas circunstancias, si el candidato solicita licencia con goce de sueldo, no puede estimarse que la separación se dio definitivamente, pues sigue disfrutando de los emolumentos de su función y vinculado al cargo.
Ajá. Bueno, pues para esto es distinto. Si ustedes ven, aquí dice que separación definitiva es, ay, es que le oprimo algo que, separación definitiva es efectivamente separarte total y ahora sí que definitivamente del cargo. Fíjense, dice, si el candidato solicita licencia con goce de sueldo, no puede estimarse que la separación se dio definitivamente. Ajá, entonces se requiere una separación o una solicitud de licencia sin goce de sueldo. Ajá, ¿sí? ¿Ustedes creen que la tesis del 2019 que acabamos de leer y la del 2002 sean contradictorias? ¿Estén encontradas? ¿Quién me quiere dar su opinión? Porque arriba dice, basta una separación temporal. Y abajo dice, que debe haber una separación, debe desaparecer decisivamente. Es decir, el vínculo entre candidato y cargo debe desaparecer decisivamente. Y inclusive dice, si el candidato solicita licencia con goce de sueldo, no puede estimarse que la separación se dio definitivamente, porque sigue disfrutando de sus emolumentos, sigue disfrutando de los emolumentos de su función y vinculado al cargo. ¿Serán contradictorias? A ver, ¿quién levantó la mano? Raúl. Me parece muy interesante, profesora, sobre todo el concepto de desaparecer decisivamente, porque si bien en la primera tesis también se habla de que la separación tiene como finalidad que no sean las prerrogativas del cargo, se estipula que puede regresar, o sea que no es permanente, mientras que en la tesis 2002 no se menciona si realmente podría regresar o no. Entonces deja este vínculo entre si es definitiva o permanente, lo cual la 2019 me parece que sí lo esclarece. Ajá, o sea, a ver, ¿tú crees que no son entonces contradictorias, sino complementarias o cómo, Raúl? Sí, creo que puede verse de una forma complementaria. Complementaria, ajá. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a ver, les voy a decir mi opinión como yo veo estas. Igual que Raúl, no las veo dos tesis o dos criterios encontrados, sino complementarios. A ver, las dos tesis coinciden en que no puedes utilizar tus prerrogativas que utilizas como presidente municipal o si te desempeñas como magistrado o juez o como secretario de gobierno. O sea, nunca puedes, si eres funcionario, nunca puedes utilizar tus prerrogativas para de ahí tú impulsarte como pues a otro cargo de elección popular. Las dos coinciden, es decir, no tienes que hacer uso de los recursos públicos para pues buscar otro cargo de elección popular, porque además con esto rompes el principio de equidad en la contienda. Te estás poniendo en una situación de ventaja respecto de los otros competidores o de los otros contendientes al mismo cargo de elección popular. Lo que dicen la tesis en la de arriba es que no necesariamente si no ganas no te puedas reintegrar a tu cargo. Ajá. Es decir, si no ganas, dice la tesis de arriba, si no ganas, puedes volver a tu cargo que ocupabas como presidente municipal. Ajá, es una separación temporal. Si ganas, pues ya te vas al nuevo cargo de elección popular. Pero si no ganas, nada te impide el que puedas volver a regresar, o que puedas volver a ocupar el cargo que anteriormente desempeñabas. Ajá, ¿ok? Y el de abajo lo que dice es, a ver, bueno, habla de otros cargos, obviamente, como secretarios de gobierno, magistrados y jueces federales o del Estado, que además, si ustedes se fijan, estos cargos no son de elección popular, son cargos que normalmente, bueno, los magistrados y jueces federales son designados por los congresos de los estados y los secretarios de gobierno, pues por el propio titular del Ejecutivo. O sea, no son cargos electivos mediante voto popular. Ajá. Lo que dice aquí es, si pides una licencia con goce de sueldo, eso todavía te genera un vínculo con tu trabajo anterior y eso pues no lo puedes hacer. ¿Por qué? Pues porque sigues disfrutando de tus emolumentos
que recibes como funcionario vinculados con tu cargo. Entonces, son dos tesis que son complementarias en primer lugar porque, pues, o sea, más bien, no que sean complementarias, lo dije quizá mal, sino más bien no son contradictorias, porque mientras la primera se refiere a presidencia municipal, que es un cargo de elección popular, la segunda refiere a cargos que no son de elección popular, secretarios de gobierno, magistrados y jueces, federales o del Estado. Y luego arriba, como se trata de un cargo de elección popular, presidente de la República, si no ganas el nuevo cargo para el que estás contendiendo, puedes regresar a ocupar tu anterior cargo de elección popular. Y aquí arriba parecería que no, pero no sé. Lo que sí dice la tesis es que no basta una licencia con goce de sueldo, sino tiene que ser una licencia, parecería ser, que sin goce de sueldo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, Jesús. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Jesús, ya te ubiqué. Sí, dime. Sí. En la primera tesis, la 15 del 2019, señala que sí, efectivamente es una licencia, pero me quiero pensar que es sin goce de sueldo, o sea que literalmente no hay un vínculo económico que lo siga ligando al municipio. Sí, más sin embargo, a mí me causa una pequeña controversia, puesto que es entendible que los presidentes municipales sí cuentan efectivamente, aparte de con una popularidad, pues también con ciertos vínculos con la mayoría de su cabildo, de su municipio. Por lo tanto, de muy forma personal, no me parece hasta cierto punto factible, ¿no? Que puedan volver a regresar, o simplemente el hecho de contender, sí, puede prestarse a que también pudiera haber algún tipo, si no de presión, pero sí alguna influencia, ¿no? Sobre su personal, y en todo caso, no sé, creo que también debería homologarse a la segunda tesis, la 58 del 2002, pero bueno, o sea, es una forma de pensar muy personal. Le digo porque, bueno, lo hemos visto que todavía puede que tenga más influencia un presidente municipal que pues un magistrado, un juez o un secretario de gobierno. Pero bueno, pues así está estipulado en la ley. Es una opinión, maestra, ¿es cuánto? Claro. Mira, a ver, sí tienes toda la razón, sobre todo en comunidades pequeñas en que pues todo el mundo se conoce, pero además el presidente municipal es mucho más visible pues porque solo hay uno, ¿no? O sea, es decir, en toda una comunidad pues solo hay un presidente municipal. Que quizá secretarios de gobierno, magistrados y jueces pues no son uno, ¿no? O sea, en una comunidad, ¿no? Vamos, no hay un secretario, bueno, en todo el estado sí hay un secretario de gobierno, pero no está vinculado con una comunidad en particular. Los magistrados y los jueces, pues no podríamos hablar que son cargos únicos, ¿no? O sea, normalmente hay 2, 3 en una comunidad, ¿no? Entonces, vamos, se trata de hay diferencias en los cargos, pero bueno, en lo que tú decías de que el presidente municipal por el solo hecho, o la presidenta municipal por el solo hecho de contender, ya deja tú que esté separado de su cargo o separada de su cargo, pues sí, es muy visible, coincido contigo, es muy visible en las comunidades y por supuesto saben la gente que pues que es presidente o presidenta municipal y que tiene un grado de influencia en la comunidad, ¿no? Pero no sé si esto se matice, porque la misma ley dice que te debes separar 90 días antes de la jornada, o sea, 3 meses antes. No sé si es esta temporalidad de 90 días sea o no suficiente para disminuir la posible influencia ante los electores, pues del cargo que ostentaba, que era de presidente municipal. Quizá en comunidades medianas a lo mejor sí, quizá en comunidades pequeñas, pues no lo sé, la verdad. Sí, muy buena tu apreciación. Muchas gracias, Jesús. Carlos. ¿Era referente a ese tema? Casi no te oigo. Bueno, yo casi no te oigo, Carlos. ¿Ya me escucha? A ver, ¿Ya me escucha ahora sí?
Poquito más, pero a ver, si puedes explicar un poquito. ¿Era referente? Yo creo que la diferencia es entre las dos tesis, va en respecto a la influencia, de que el alcalde va de menos a más. Entonces, no tiene tanta influencia en un distrito federal como alguien que, un juez o magistrados que cubren toda la entidad, y hasta cierto punto, si van a una diputación, como indica la tesis 58, ya tienen esa influencia en esa parte. Entonces, por eso ahí es donde podría venir esa diferenciación. Claro. Sí, claro. A ver, el presidente municipal, dices tú, es más o menos la influencia que en relación con en el ámbito del Distrito Federal no tiene la influencia en todo un distrito, lo tendría, aunque se separe de su cargo, lo tendría en su comunidad, en su municipio, más no en lo entendible, no más allá. Caso contrario de las magistraturas, jueces que abarcan todo el estado. Sí, todo el estado. Bueno. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias, Carlos. A ver, y después, si ya no hay otra intervención, pasamos al siguiente, que es el modo honesto de vivir. Híjole, aquí el modo honesto de vivir, pues sí nos genera un poquito de, ¿no? O sea, es un concepto un tanto cuanto indeterminado, abierto, que en realidad al juzgador le corresponde dar el contenido. Es decir, la Constitución no nos dice qué es un modo honesto de vivir, sino que cuando alguien lo aplica, pues es quien debe darle el contenido. Y en la jurisprudencia 18/2001 justo se ocupa de eso, de darle un contenido a lo que debemos entender como modo honesto de vivir. De acuerdo con esta jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el modo honesto de vivir es una conducta constante, reiterada, asumida por una persona dentro de la comunidad en la que reside, con apego y respeto a los principios de bienestar, considerados por la generalidad de los habitantes de este núcleo social en un lugar y tiempo determinados, como elementos necesarios para llevar una vida decente, decorosa, razonable y justa. Eso es lo que el tribunal ha definido, ha establecido como modo honesto de vivir. ¿Qué les parece esta definición? Modo honesto de vivir, esta definición que se da en la jurisprudencia 18 del 2001, ¿será igual para todo el país? ¿Habrá diferencias? ¿Hay el mismo concepto de decencia, decorosidad, razonabilidad y justicia en Monterrey que en, pues no sé, en Chiapas, en Guerrero, que en Sinaloa? ¿Qué piensan ustedes? O sea, a mí me llama la atención, sobre todo porque pues México es un país en donde no hay una homogeneidad cultural, y finalmente estos son conceptos que tienen que ver con la cultura de una comunidad en un momento determinado. Obviamente, pues, por ejemplo, la decencia no es la misma, o sea, no es el mismo concepto de decencia a finales del siglo XX a ahorita, más bien ni siquiera finales, en inicio, hace un siglo, en 1923, no es lo mismo decencia que ahora, 2023. Por ejemplo, yo me imagino que en 1923 no era decente que un hombre se le viera en las calles con una playera en donde muestre los hombros, ¿no? O de una chica en donde vaya en minifalda y con botas.
Me parece que han cambiado los conceptos de decencia, de decorosidad. ¿Qué es decoro? Decoro es ir con traje, o decoro es ir en modo, ahora sí que en modo playa, o sea, no lo sé, ¿no? Y razonabilidad, pues razonabilidad en cuanto a qué. Y justa, pues bueno, justa pues es también un elemento como que muy abierto que finalmente, pues también. ¿Qué piensan ustedes de esta tesis jurisprudencial? ¿Quién quiere opinar? Jesús. Bueno, ahora sí que en el mismo sentido que usted mencionaba, maestra, tendríamos en el último de los casos tener una definición de lo que es la decencia, de lo que es el decoro, lo razonable y lo justo, ¿sí? Y que fuera vinculante para una norma, ¿no? Al ser una definición de Claro. esas 4 virtudes y que se aceptara que fuera vinculante, pues punta de lanza para a una norma, hacerla vinculante. Pero como usted lo decía, lo que para mí no puede ser decoroso, para otro algo normal, ¿sí? Para lo que ni es justo, para los demás son injustos. Entonces, a ver, para ustedes, se ¿qué sería necesita... decoroso? A ver, su opinión, la opinión, a ver, no, a ver, tú, para ti, Jesús, ¿qué es decoroso? O sea, una vida decente y decorosa. O sea, ¿qué es decoroso? Decente. O sea, a mí me genera de verdad, o sea, ¿qué es decoroso? O sea, ¿qué es Okay. Sí, en todo caso, que vayas a mi casa y encuentres una sala y un comedor así muy nice, o decoroso es quizá ir a las casas de la Sierra de Guerrero y veas pues que ni siquiera sala ni comedor tienen, sino que pues nada más llegarán quizá a tener su cama y de manera muy modesta una mesa y una cocina elaborada así como muy rudimentariamente. O sea, eso es decoroso. O sea, ¿qué sería decoroso? Ahí me genera duda, fíjense, y decente, ¿qué es decente? O sea, de verdad, o sea, ¿qué es decente? Decente para mí, pues puede ser algo que, por ejemplo, para un chico pues no sé, 18 años, pues no le vea algo de indecente, pues, o sea, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué será? ¿Qué es decoro para ustedes? A ver, Andrés, tú que estabas hablando, Jesús, Andrés, ajá. ¿Qué es decoro para ti? Bueno, en primera instancia, decoro, bueno, es muy difícil, ¿no? Generar una tesis y una definición, pero bueno, un decoro podría ser una persona con un comportamiento, pues, de respeto hacia sus semejantes, que tenga respeto por sus derechos humanos, por sus principios, y pues no Eso no será interfiere. razonable, eso no será razonable, eso no será Es que justo. volvemos a lo mismo, maestra, a lo mejor uno quisiera tener una definición y se intercala, ¿no? La decencia con el decoro, lo justo con lo razonable, y finalmente no podemos tener una definición que a lo mejor la RAL diga, ¿no? Decencia es esto, y la RAL diga decoro es esto, ¿no? Y por lo tanto, al tener una jurisprudencia, bueno, si la Real Academia dice decoro es esta definición y se hace vinculante ese tipo de actitud a la norma, solamente así lo vería yo materializado. Es mi forma de pensar, maestra. Muy bien, gracias. A ver, Alan, ¿qué es decoro para ti? ¿Qué es decencia para ti? Sí, bueno, maestra, yo considero que, como lo dice mi compañero Jesús, es complicado poder estandarizar el significado de decoroso, ¿no? Ya que esto apela a las normas morales y sociales, y ahí entramos en un conflicto, lo que para ti es bueno, para mí tal vez puede que sea malo, y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que la norma tendría que ser muy específica en torno a qué es decoroso, qué parámetros mide lo decoroso o qué cabe dentro de lo decoroso para poder establecerlo. Sin embargo, no lo está, no es de esa manera, y sí veo un conflicto ahí, pues, bastante ambiguo, porque es difícil poder encontrar la definición correcta para poder aplicarla de manera razonable.
Ok, a ver, ¿quién más? María Hortensia. ¿Me escuchas? Ah, ya. Ya, perdón, estaba con el micrófono. Este, también tiene que ver mucho el decoro con la etapa generacional de cada generación tiene visión distinta de todo, entonces yo creo que ahí sí no tendríamos una definición, porque es generacional, cultural, el Estado, como ya lo mencionaron, entonces yo creo que aquí en Nuevo León está muy perdido ese tema. Muy bien, a ver, sí, efectivamente, a ver, el modo honesto de vivir, pues sí, es un término indeterminado que en realidad, a ver, no es que critique la jurisprudencia, sí, porque sí, más bien lo que yo digo es que son, son conceptos un tanto cuanto abstractos que en realidad es muy difícil encerrarlos pues que en una definición que aceptemos todos, porque finalmente la propia tesis sí trae o deja, de todas maneras, se vale de palabras que también son indeterminadas, decente, decorosa, razonable y justa, o sea, no son lo mismo para todos. No obstante, reconozco el esfuerzo que se hace por partir de una definición para a partir de ahí pues generar consecuencias jurídicas, como después se hizo, ¿no? Porque de acuerdo con la propia Sala Superior, el modo honesto de vivir se pierde, y aquí lo dice la jurisprudencia 5/2022, cuando una persona incurre en violencia política de género. Cuando una persona incurre en violencia política de género, dice, es necesario que la autoridad jurisdiccional, mediante sentencia firme, decida si conforme a las circunstancias del caso concreto, una persona perdió el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad por haber incurrido en este tipo de violencia. Entonces, en principio, para el Tribunal Electoral, la persona que comete violencia política en contra de, bueno, se debe entender, en contra de las mujeres en razón de género, puede perder este requisito, ¿no? Del modo honesto de vivir. Eso lo deja el Tribunal Electoral a criterio de la autoridad jurisdiccional que esté conociendo del caso. Bueno, en la tesis 2/2023, las autoridades resolutoras del procedimiento sancionador respectivo, atendiendo a las circunstancias y contexto del caso, tiene facultades para determinar la temporalidad de permanencia de las personas en el Registro Nacional de Personas Infractores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del INE. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces a este concepto de modo honesto de vivir, la autoridad electoral, el Tribunal Electoral lo define, trata de hacer una definición para que con base en ella se puedan generar efectos jurídicos. ¿Efectos jurídicos como cuáles? Bueno, pues considera que la violencia política de género es una conducta que puede romper con el modo honesto de vivir y que además genera el que quien haya sido o haya incurrido en violencia política de género deba estar inscrito en un registro nacional de personas infractoras de esta conducta. Y que las autoridades resolutoras pues determinarán, atendiendo a las circunstancias del caso, cuánto tiempo debe estar inscrito una persona. ¿Qué es lo que pasa con el modo honesto de vivir? Si una persona incurre en violencia política de género y con eso se rompe el modo honesto de vivir, pues afectará a su elegibilidad para un cargo de elección popular. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos? Bueno, miren, ya van a dar las 5, les propongo que hagamos un pequeño break de unos 7, 10 minutos, ¿les parece? Y nos volvemos a conectar, ¿vale? Bueno, gracias.
Hola, hola. Raúl, ¿cómo estás? ¿Tú en dónde estás? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu actividad? Raúl. Creo que no me oye Raúl. Jesús, ¿tú sí me escuchas? Perdón, profesora, ¿me habló a mí? Ah, sí, Sí, como bien. fuiste el primero que apareció, pensaba, pues, no sé, preguntarte a qué haces, a qué actividad te dedicas, te dedicas a la materia electoral. Quiero dedicarme a la materia electoral. Soy estudiante de Derecho de octavo semestre, tengo 21 años, Ah, estudio en la Facultad de Derecho de la UNAM y me gusta mucho el derecho electoral. muy bien, pues qué bonitos gustos tienes. Gracias, profesora. María Hortensia, ¿tú? Ya se nos fue. No, aquí estoy. Yo estoy en el OPLE de Nuevo León, en la dirección jurídica. Ah, ok, sí se te escucha tu voz, más bien tu expresión, tu manera de hablar así como del norte. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, a ver, creo que ya nos estamos conectando. Martín, Martín, ¿qué haces? Martín García. Sí, maestra, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, también en el sexto semestre, solo que estoy inscrito en el programa en línea, a distancia. Ok. Ah, perfecto, qué padre. ¿Y qué tal te está gustando? Pues el derecho para mí es muy importante en la actualidad, ya que pues espero mediante esta profesión, ¿verdad?, del derecho en sus diferentes vertientes prácticas, pues obtener una posición en la organización pública. No sé, definitivamente hasta que termine, me enfocaré a ubicarme en una muy buena posición dentro del entramado público, ¿verdad?, en la administración. ¿Te gusta la administración? Sí, así es, maestro. Muy bien, qué bueno. Bueno, pues a ver, sigamos, porque supongo que más bien no supongo, tenemos el tiempo corto. A ver, estos son los elementos que traigo porque me parecen importantes, como lo más relevante que yo advertí: nacionalidad, residencia o vecindad, separación del cargo y modo honesto de vivir. Digo, hay varias otras cosas que tienen que ver con requisitos, pero creo que es de lo más relevante y de lo más recurrente, sobre todo de lo más recurrente, ¿no? Bien. Ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con la elegibilidad, pero ya finalmente otro tema, y que es la impugnación de la elegibilidad. Esto es colateral al registro de un tema aparte del registro, pero nada más para comentárselos. Obviamente la elegibilidad es muy importante para el registro de candidatos, porque si no reúnes estos requisitos de elegibilidad, te niegan el registro. Entonces, hay dos momentos para impugnar la elegibilidad en términos generales. Cuando se analiza el registro de la candidatura, que te niegan tu registro. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no cumpliste con el requisito de residencia, o a lo mejor no cumpliste con el requisito, no lo sé, el requisito de la edad, o el requisito de la nacionalidad, o algún otro de los requisitos, ¿no? Entonces, fíjense, puede ser que te otorguen el registro, pero que alguien más estime que tú no reúnes algún requisito. Por ejemplo, te otorgan el registro y alguien que sabe que tú no eres de aquí, oriundo de aquí, de decir, no eres ciudadano mexicano, o bien que tienes otra nacionalidad, pues puede impugnarte. ¿Por qué? Pues porque estima que no se te debió de haber otorgado el registro. Entonces, al momento del registro de la candidatura, cuando a alguien le otorgan el registro
o cuando a alguien le niegan el registro de la candidatura por estar vinculado con un requisito de elegibilidad, entonces, cuando se defina esto del registro, puede ser impugnado ante las autoridades jurisdiccionales. Ajá. Y ahí pues se harán valer los argumentos que se tengan en cada caso concreto. Pero además, siendo la elegibilidad algo muy importante, muy trascendente para quien ocupará un cargo de elección popular, hay otro momento que es cuando se declara la validez de la elección, que no es un nuevo momento tal cual, sino más bien es otro momento. Cuando se declara la validez de la elección, las autoridades electorales otorgan la constancia, ¿verdad?, de haber ganado, es decir, que te dan tu constancia de que obtuviste la curul, no sé, de ganador de la curul, de mayoría. Si eres de mayoría, pues te darán tu constancia, y si eres de RP, pues también te darán tu constancia para ocupar la curul. Pero ahí se abre un nuevo momento para que alguien que quiera impugnar la elegibilidad de alguien lo pueda hacer. Claro, hay que aclarar que en este segundo momento deben ser por razones distintas a aquellas que en su caso se hayan analizado al momento de impugnación del registro de las candidaturas. Ajá, debe ser por razones distintas. No obstante, si versa sobre las mismas razones planteadas en el registro, se deben destruir la presunción de elegibilidad con pruebas suficientes, robustas y contundentes. No es que en la declaración de validez nuevamente tengas la oportunidad de impugnar la elegibilidad, no así lisa y llanamente, no. Este segundo momento, debe ser por razones distintas a las analizadas en el primero, pero en dado caso, si son las mismas, entonces tienes que, no, a ver, aquí está mal, si son las mismas razones planteadas en el, si no impugnaste este registro, entonces opera una presunción que al momento de la validez de la elección tienes que destruir, ¿no? Con pruebas suficientes, robustas y contundentes. Ay, espérenme, que siempre muevo aquí algo. Y este criterio está en el juicio de revisión constitucional 37/2019 y acumulado. A ver, ay Dios, perdón, disculpen. El tema es a ver, creo que está un poquito mal esta presentación y debe ser así. Espérenme tantito, porque si no voy aquí a... Acá tengo mi... ¿Está compartida? Perdón, ¿está compartida la pantalla? No, profesora. Ah, ok. Entonces, permítame tantito porque le tengo que... Oh, sí. No se impugnó el registro, es que estoy corrigiendo, el registro de la candidatura se debe destruir la presunción de elegibilidad con prueba. Aquí está ya. A ver, permítanme. Ahora sí se las voy a compartir. Una ventana. Ahí está. Aquí está. A ver, así debe decir, perdón. La impugnación en el segundo momento, cuando se declara la validez, debe ser por razones distintas a cuando se impugnó el registro de la candidatura. Y si no se impugnó en el registro, alguna cuestión vinculada con la elegibilidad, aquí el registro adquiere presunción con los documentos que se exhibieron junto al registro. Y entonces, cuando la impugnes con la declaración de validez de la elección, se debe destruir la presunción de elegibilidad con pruebas suficientes, robustas y contundentes. ¿Sí me di a entender? O sea, ¿sí le entienden a esta parte o la vuelvo a explicar? Por favor, díganme algo. A ver. ¿Está todavía compartiéndose la presentación? Sí, profesora. Ah, perfecto. Ok.
A ver, entonces, vuelvo a repetir, hay dos momentos para impugnar la elegibilidad. Uno, al momento en que se registra la candidatura, ahí no tenemos ningún problema. Y dos, también podemos analizar la elegibilidad al momento en que se declara la validez de la elección. Pero si ya la impugnaron en un primer momento, al momento del registro de la candidatura, no debe ser las mismas causas, tienen que ser unas causas diferentes. Ajá. Y si no se impugnó el registro de la candidatura, puedes hacer valer la falta de elegibilidad en la validez de la elección, pero como el registro ya adquirió una presunción, entonces en la validez se robustece más el valor probatorio de las pruebas que otorgaste en el registro y tienes que derrotar la presunción de las pruebas. ¿Me doy a entender? O sea, se vuelve más dura la valoración de las pruebas en cuanto a la elegibilidad cuando impugnas la elegibilidad en la validez de la elección. ¿Sí? Bien. Ok, entonces son dos momentos para la impugnación de la elegibilidad. Bien. Ahora sí, pasamos a otro tema que tiene que ver igual con el registro de candidaturas, pero ahora en cuanto a los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas. La ley establece en el artículo 237 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece dos supuestos. Cuando hay proceso electoral para elegir al Poder Ejecutivo Federal y a ambas cámaras del Congreso, el registro de las candidaturas deberá ser del 15 al 22 de febrero, con lo cual nos establece una fecha específica para el registro de las candidaturas. Y las autoridades van a ser diferentes, todas del INE, pero finalmente diferentes órganos del INE. Para diputados de mayoría relativa, el registro tiene que ser ante los consejos distritales. Para los de RP, ante el Consejo General del INE. Senadurías de mayoría relativa ante los consejos locales y senadurías de RP ante el Consejo General. Finalmente, para la Presidencia de la República, se debe presentar el registro ante el Consejo General del INE. ¿Alguien me pudiera decir cuáles son los consejos distritales y cuáles son los consejos locales del INE? ¿Cuál es su ámbito de atribuciones? A ver, ¿saben que el Instituto Nacional Electoral, a ver, Carlos? Bueno, los distritales son los que se dividen en 300, son los famosos 300 del país. Exacto, es decir, en cada distrito, porque hay 300 consejos distritales, uno por cada distrito electoral en que se divide en nuestro país para efectos electorales. Cuando son diputados de mayoría que compiten por un distrito en particular, se deben registrar ante el Consejo Distrital correspondiente. Carlos, cerrar tu micrófono porque como que se inicia tu ruido. Muchas gracias. Ok, a ver, si un diputado quiere ser diputado federal de mayoría relativa por el distrito 3 de la Ciudad de México, pues entonces se deberá de registrar en el Consejo Distrital número 3 de la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el registro debe ser solicitado por el partido político ante los consejos distritales tratándose de diputados que van por el principio de mayoría relativa. Igual sucede para las senadurías por mayoría relativa, pero en vez de ser los consejos distritales, van a ser los consejos locales. ¿Y cuáles son los consejos locales del INE? Carlos. Son los que se encuentran, que es uno por cada estado. Perdón, no te oí nada. Es uno por cada estado. Exacto. Cerrarías, por favor, el micrófono, por favor.
Exacto, los consejos locales son los que son las delegaciones del Instituto Nacional Electoral en cada una de las entidades federativas. Como los senadores compiten por entidad, entonces el registro se tiene que hacer ante el consejo local correspondiente. Ajá. Y las diputaciones por RP y las senadurías por RP se van a registrar ante el Consejo General del INE, así como presidente, bueno, para el cargo de presidencia de la República ante el Consejo General del INE. Ajá. También la ley establece que en el caso de los diputados y de los senadores por mayoría relativa, que se tienen que registrar ante los distritales y locales respectivamente, la ley dice que también supletoriamente podrán registrarse ante el Consejo General del INE. Ajá. Y que en su caso los partidos políticos deben hacer el registro a más tardar 3 días antes de que venzan los plazos referidos. Ajá. Tratándose de del registro supletorio. Ay, Dios. Ok. Y el segundo supuesto es cuando solamente se elige la Cámara de Diputados. En este caso, de acuerdo con la ley, los registros de los diputados federales son del 12 al 29 de marzo por los órganos señalados en los puntos 1 y 2, si son de mayoría relativa ante los consejos distritales, y los de RP se registrarán ante el Consejo General del INE. Entonces, ahí están los plazos y están los órganos locales ante los cuales se debe solicitar el registro de los candidatos y las candidatas respectivos, y no hay aquí, vamos, lugar a la interpretación. Todo está muy claro con reglas específicas en el artículo 237 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué debe llevar acá? ¿Qué debe contener? ¿Cuál debe ser el contenido de la solicitud de registro? A ver, esto está muy explícito en el artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y pues, a ver, los requisitos que son lógicos, que son obvios, ¿no? Como el apellido paterno, materno y nombre completo de la persona postulada para un cargo de elección popular, su lugar y fecha de nacimiento, el domicilio y tiempo de residencia en el mismo, y tiempo de residencia en ese lugar, ocupación, clave de la credencial para votar, cargo para el que se le postule. ¿Por qué la ocupación será un requisito? A ver, Liliana. ¿Por qué la expresión de la ocupación será un requisito? Pudiera ser para la temporalidad en la cual si son los cargos en los cuales deben de separarse. Exacto. Sí, ¿no? A ver, está como muy ¿no? O sea, la ocupación, porque hay cargos con los cuales el candidato o la candidata de que se trate tuvieron que haberse separado con una temporalidad específica. Clave de la credencial del elector, cargo para el que se les postule. El número 7 dice, en caso de reelección también deben acompañar una carta que especifique los periodos para los cuales han sido electos. Ajá. Y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Federal en materia de reelección. Recuérdense ustedes que si bien antes no se admitía la reelección para los miembros del Congreso, hablamos de reelección consecutiva, ahora ya se prevé esa reelección consecutiva. Y de acuerdo con la ley, los diputados pueden repetir el número de veces, es decir, podrán repetir 3 veces más, de la que están, hasta cumplir 12 años, y los senadores, como su cargo es de 6 años, podrán repetir un periodo más. Es decir, que lo que permite la ley en la reelección consecutiva como máximo, temporalidad máxima para estar en un cargo del Congreso de la Unión son 12 años. ¿Sí?
Obviamente comentamos que para el caso del presidente de la República, ahí no hay reelección, pero sí para los miembros del Congreso. En el número 8 debe acompañarse una aceptación de la candidatura por parte, evidentemente, del candidato o de la candidata. Pues deben anexar su copia de acta de nacimiento y credencial para votar, pues porque el acta de nacimiento, pues porque tienen que estar en la edad que exige la ley para ocupar estos cargos de elección popular. Y un escrito que se le pide al partido político proponente en el que manifieste que las candidaturas cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido. Que ya vimos que son los procedimientos internos que se llevan al interior de estas organizaciones para que pues la elección de parte del candidato, la elección del candidato o candidata por parte del partido, pues tiene que ser de acuerdo a las normas estatutarias, esto es, en principio debe ser de manera democrática. Bien. También se señala que para el registro de las listas de diputaciones y senadurías de RP, de representación proporcional, además debe presentarse la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputaciones por mayoría y 21 fórmulas completas de mayoría para el caso de senadores. Recuerden ustedes que todos los partidos políticos tienen derecho a registrar candidatos de representación proporcional, pero para ello, para que tengan ese derecho, la ley les exige haber registrado candidatos de mayoría relativa. No se vale que los partidos nada más contiendan con candidatos de RP, sino que si van a proponer candidatos de RP, también tienen que competir con candidatos de mayoría relativa. 200 candidaturas en el caso de diputaciones y 21 fórmulas en el caso de senadores. Entonces, cuando piden el registro de diputados y senadores de RP, tienen que demostrar que pues ya registraron los de MR. 200 diputaciones, 21 caso de senadores. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los registros simultáneos? A ver, hay personas que no solamente se registran para un cargo de elección popular, sino se registran para 2 cargos de elección. Ahora sí que por si no le pegan a uno, le pegan al otro, ¿no? Digámosle así, pues, ¿no? Entonces, puede haber registros simultáneos, sí lo permite la ley, pero bajo determinadas circunstancias. La ley sí permite que las personas puedan competir simultáneamente para cargos de elección popular, pero con sus reglas. En primer lugar, sí prohíbe que una persona pueda competir, dice, ninguna persona puede registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, ¿sí? O sea, lo que no puedes hacer es registrarte para presidente de la República y para senador de la República en el mismo proceso. Eso no puede ser, ¿no? O sea, si no te pega para presidente, pues ya te molaste. O sea, no puede ser que optes por otro cargo de elección popular en el mismo proceso. Ni para un cargo federal y otro local, municipal o de la Ciudad de México. Y esto, dice la ley, en su caso se cancelará automáticamente el registro del cargo federal. No te puedes registrar para ser senador y para ser presidente municipal. No puedes. En el mismo proceso electoral no puedes. Bien. ¿En dónde sí se puede? Bueno, pues sí se pueden registros simultáneos para el mismo cargo de elección popular, pero por diferente vía. Puedes inscribirte por mayoría relativa y también puedes inscribirte para el mismo cargo, pero por RP. ¿Sí? Ok. Nada más que dice la ley que
ya cuando se presenta por parte de un partido político su solicitud de registro, no se podrán registrar simultáneamente más de 60 diputados para diputado federal de MR y RP. Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, hay un límite. Puedes registrarte para diputado federal de mayoría y también de representación proporcional, siempre y cuando por partido no sobrepase la cantidad de 60 registros simultáneos. Ok. Y para senadores lo mismo. Puedes contender para senador de mayoría y de representación proporcional, pero este registro simultáneo no debe ser más de 6 candidaturas. ¿Sí? Entonces, regla general. Ninguna persona puede registrarse simultáneamente para 2 cargos diversos, ni federales, ni federal, ni local. Ahora, sí se permite, para diputados, para el mismo cargo, es decir, para diputado federal, pero por diferentes vías. Pero ahí la limitación son 60 candidatos registrados simultáneamente y en el caso de senadores, la limitante son 6 candidatos registrados simultáneamente, ¿sí? De mayoría y de representación. ¿Alguien preguntaba algo? Por aquí vi alguna o comentario. A ver. Oh, Dios, a ver, ocultar. ¿Alguien levantó la mano o hizo algún comentario, por favor? ¿No? Bueno. Martín García ha levantado la mano. Martín. Sí, maestra, para abundar un poco más sobre estos registros múltiples o simultáneos, es observable también en la legislación municipal, local municipal, que el presidente municipal registrado como candidato también puede aparecer en la lista de las posiciones de regidurías. Ok, ajá, ¿se puede o no se puede? Perdón, ya no entendí. Sí, es posible hacerlo Sí, también es posible. de esta manera. Sí. Ok, ya, perfecto. Sí, en dado caso de que no haya ganado, ¿no? Claro, ok. ¿Alguna otra cuestión que quieran comentar o preguntar? Bueno, ¿cuál es el procedimiento del registro de candidatos? Bueno, en realidad es muy sencillo, aquí como que viene muy, ¿no? Pero es muy sencillo. Se presenta la solicitud y una vez presentada, la autoridad dentro de los 3 días siguientes debe verse si se cumplió con todos los requisitos. Si se advierte que se omitió uno o varios, se notifica inmediato al partido. Y el partido deberá subsanar esas omisiones o deficiencias dentro de las 48 horas siguientes a que le notificaron pues alguna deficiencia por parte de la autoridad. Aquí hay una regla, dice, si el partido político excede el número de candidaturas simultáneas que ya vimos, se le requerirá al partido para que informe en 48 horas las candidaturas o las fórmulas que deben excluirse de las listas. Y de no hacerlo, pues el INE, así motu propio, las suprimirá hasta el número suficiente para cumplir con los límites legales. Si la solicitud se presenta fuera de los plazos señalados, los que ya vimos aquí, será, más bien en las fechas que dijimos anteriormente, serán desechadas de plano las candidaturas. Asimismo, no se registrarán las candidaturas que no satisfagan los requisitos, obvio, y que no se desahogue las omisiones. Dentro de los 3 días siguientes en que venzan los plazos, los consejos generales locales y distritales sesionarán para definir el registro de las candidaturas. Se refiere a los 3 días en que se le notificaron las omisiones, en que el partido político desahogó los requerimientos y todo eso. Y los consejos locales y distritales, dice, comunicarán de inmediato al Consejo General el registro de las candidaturas que hayan realizado,
Acuérdense que los consejos locales y distritales tienen a su cargo el registro de candidaturas de mayoría relativa, tanto de diputados como de senadores. Y luego el 8 dice, el Consejo General del INE comunicará de inmediato a los consejos locales y distritales las determinaciones sobre el registro de candidatos de RP, es decir, todos los consejos del Instituto Nacional Electoral, distritales, locales y el Consejo General deben tener conocimiento de la totalidad de candidatos que se registraron. Y que, bueno, pues el secretario ejecutivo, los vocales ejecutivos locales o distritales publicitarán el registro de las candidaturas, aquellos que le dieron el registro y aquellos que no cumplieron los requisitos. Y pues una vez que ya se tiene de manera definitiva y firme quiénes serán los candidatos de todo el proceso electoral, pues el Consejo General deberá solicitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se publicarán y difundirán las cancelaciones de registro o las sustituciones de candidatura. Como ven, es un procedimiento. Entregas los papeles, 3 días después, la autoridad electoral revisa si reuniste los requisitos o no, y si no, te notifica y te da 48 horas para que subsanes o sustituyas la candidatura. Y en realidad ya 3 días después de esto, tomará los consejos locales, distritales y general, pues las determinaciones que habrá que tomar en cuanto al registro de candidaturas. Una vez que ya se tiene el registro de candidaturas, pues se mandan a publicitar en el Diario Oficial de la Federación. Es en realidad pues un procedimiento muy, muy específico, muy preciso, que no tiene mayor cuestión. Dentro del registro de las candidaturas puede haber sustitución de candidatos. ¿Por qué? Perdón, es que algo le estoy moviendo. ¿Por qué se da la sustitución de candidatos? Pues puede ser muy diversos las razones. A ver, de acuerdo con el artículo 241 de la LEGIPE, la sustitución de candidaturas proceden dentro del plazo establecido para el registro. Los partidos políticos pueden sustituirlos libremente. Es decir, yo presento mi registro de candidaturas como partido político dentro del segundo día previsto para el registro y después me arrepiento y digo, no, bueno, a ver, mejor voy a cambiar a 5 candidatos. Lo puedo hacer lo puedo hacer libremente sin dar ningún tipo de razón, siempre y cuando lo haga antes de que venza el registro ordinario para el registro de las candidaturas, el plazo ordinario para el registro de las candidaturas. Vencido el plazo que nos da la ley, exclusivamente se pueden sustituir las candidaturas por estas causas: fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia a la candidatura. Y en este último caso, dice que no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los 30 días anteriores al día de la elección. Es decir, vencido el plazo ordinario previsto para el registro, libremente, sin dar razones. Posteriormente, cuando ya se vence el plazo, exclusivamente porque haya muerto el candidato, porque esté inhabilitado, porque pues en realidad esté incapacitado o porque él mismo, el candidato o candidata, renuncie, ¿sí? Pero antes de los 30 días anteriores a la elección, ni siquiera por estas causas, o sea, se van las boletas así. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque ya no hay tiempo suficiente para la sustitución. Dice que la corrección o sustitución de nombres en las boletas solo procederá siempre que éstas no estén impresas. Y por eso me parece fija el día de 30 días anteriores al de la elección, ¿no? Cuando la renuncia del candidato cuando la renuncia del candidato se notifique al Consejo General del INE, se hará del conocimiento del partido que lo registró para que realice la sustitución. En algunas ocasiones, lo que sucede es que cuando no hay una buena comunicación entre el candidato y el partido, el candidato puede renunciar a la candidatura ante el Consejo General del INE y a lo mejor el partido ni se enteró de que ya renunció. Entonces, en esos casos,
El INE le tiene que notificar al partido para que en su caso pues haga una sustitución de candidatura. Es decir, lo que importa es no dejar al partido sin candidato. Una cosa es lo que piensa el candidato y otra cosa es lo que piensa un partido, y no todos o no en todas ocasiones coinciden. Por eso puede que el candidato renuncie, de esto no se entere el partido, y el partido en un momento dado pues se quedaría sin candidato. Ante lo grave de esto es que el INE le debe notificar al partido para que sustituya su candidatura. Claro, si está dentro de los límites y dentro de los términos que acabamos de ver. Bien. A ver, chicas y chicos, dentro del registro de candidaturas hay un tema muy, muy particular, y es el tema de la paridad. La ley JIPE, bueno, ustedes saben que en el artículo 41 constitucional está el principio de paridad para los legisladores del Congreso de la Unión, para los legisladores en general. Y el artículo 232 de la ley JIPE establece que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad de género en la postulación de sus candidaturas. Promoverán y garantizarán, es decir, no es que quieran, es que lo tienen que garantizar. Vincula la ley a los partidos políticos. Dice, la autoridad electoral rechazará el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, para lo cual deberá fijar al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. Si el partido político no registra 50-50, la autoridad electoral tiene que garantizar este principio de paridad y en un momento dado notificará al partido para que sustituya sus candidaturas y ajuste estas candidaturas a la paridad. En las listas de representación proporcional se dice por la ley que se integrarán por fórmulas compuestas cada una por persona propietaria y suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar la paridad hasta agotar cada lista. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, que en la lista de diputados de RP iniciará con un hombre o con una mujer, pero propietario y suplente del mismo género. Si se puso primero un hombre, la segunda tiene que ser mujer, la tercera hombre, la cuarta mujer, la quinta hombre, la sexta mujer, así. Obviamente las fórmulas con el mismo género. Si la propietaria es mujer, la suplente también debe ser mujer. Y en principio, cuando el propietario es hombre, también el suplente debe ser un hombre, que ahorita hay una excepción, se las digo ahorita. En las diputaciones de RP dice, de las 5 listas por circunscripción electoral, al menos 2 estarán encabezadas por fórmulas del mismo género, alternándose en cada periodo electivo. Entonces, de las 5, 2 deberán estar encabezadas por mujeres, y 3 por hombres. Y para el siguiente periodo, 3 por mujeres y 2 por hombres, es decir, para el siguiente periodo electivo. Si en el, vamos a poner un caso hipotético, si en la elección del 2018 el partido Acción Nacional presentó sus 5 listas de RP, iniciando las primeras fórmulas con mayoría hombres, es decir, 3 hombres y 2 mujeres, es decir, en las primeras 3 circunscripciones presentó iniciando con hombre y las últimas 2 con mujeres, para el proceso electoral de 2021, que es cuando se renueva la Cámara de Diputados, deberá presentar entonces 3 listas encabezadas por mujeres para 3 circunscripciones y 2 por hombres, ¿sí? Se alterna la composición mayoritaria de la primera fórmula. ¿Me doy a entender? ¿Jesús? ¿Sí? Ok. En las senadurías de RP, dice, la lista deberá encabezarse alternadamente entre hombres y mujeres para cada periodo electivo.
También habrá una alternancia entre cada periodo electivo, es decir, entre cada proceso electoral. Primero la primera encabezada por hombres y para el siguiente periodo encabezada por mujeres. Para el otro periodo encabezada por mujeres y para el siguiente periodo electivo encabezada por hombres. ¿Para qué? Pues para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que los hombres y para poder cumplir, son medidas que establece la propia ley para poder cumplir con el principio de paridad. Bien. En relación con paridad hay un sinnúmero de criterios, no se pueden imaginar, pero a ver, traje lo más destacable. En la jurisprudencia 16/2012 dice que el registro de fórmulas deben integrarse con candidatos propietarios suplente del mismo género, pues de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario sería sustituido por una persona del mismo género. Ok. La tesis 12 del 2018, esta es muy importante porque además es más reciente. Cuando quien encabeza la candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente podrá ser de cualquier género, es decir, por un hombre o por una mujer. A ver, entonces, la ley dice que las fórmulas tienen que estar integradas por personas del mismo género, propietario y suplente. Si la propietaria es una mujer, su suplente debe ser una mujer. Cuando el propietario es un hombre, su suplente por disposición legal tiene que ser un hombre. Sin embargo, por una tesis, criterio relevante de la Sala Superior, dice que cuando el propietario sea hombre, no hay impedimento para que la suplente pueda ser mujer u hombre. No así para las candidaturas de mujeres. Cuando es mujer, la propietaria, la suplente tiene que ser necesariamente mujer, no puede ser hombre. ¿Sí? Bien. Ahora, otras cuotas. Fíjense que últimamente, pues entonces ya antes nada más había cuotas para mujeres. Pues ahora se ha abierto esto increíblemente, lo cual pues a mí me parece que es correcto, porque pues estarán representadas en los congresos, en los órganos políticos, pues las minorías. Y en el proceso electoral del 2021, el Instituto Nacional Electoral, bueno, ya la indígena ya la había abierto, abrió acción afirmativa para indígena y de los 21 distritos indígenas que él estableció, estableció, fíjense ustedes, espérenme tantito, ¿cómo está? Dice, los partidos y coaliciones deberán postular personas de adscripción indígenas en los 21 distritos indígenas. Previamente, el INE estableció en qué distritos electorales hay mayormente una población indígena. Y entonces estableció 21 distritos indígenas. Por otra parte, también estableció acciones afirmativas para personas afromexicanas, tanto postulaciones de mayoría relativa como de representación proporcional. También abrió acción afirmativa para personas con discapacidad, y abrió seis candidaturas para personas con discapacidad. Abrió también una acción afirmativa para personas de la diversidad sexual, de las cuales abrió 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual. Entonces, ahora tenemos acción afirmativa indígena, acción afirmativa para personas afromexicanas, para personas con discapacidad, para personas de la diversidad sexual. Esto lo estableció el Consejo General del INE desde el pasado proceso electoral que fue en 2021. Y nada más, con esto voy a cerrar, chicos. En la reforma electoral que está ya por publicarse, ven que el pasado martes ya la aprobó el Senado de la República, la reforma electoral, el denominado Plan B.
y el artículo 11 de la Ley General de Procedimientos Electorales ya estableció de manera legal, antes era por criterio, por acuerdo del INE, ahora ya va a ser ley, en donde, de acuerdo con el artículo 11 de la LEGIPE, se van a reservar por lo menos 25 candidaturas a diputaciones de los 500 para gente, habría una acción afirmativa más para gente joven, y para residentes en el extranjero, de manera que ahora va a haber acciones afirmativas joven, afromexicana, indígena, con discapacidad, para LGBTI y para residente en el extranjero. Todas esas acciones afirmativas, y dice la ley, ahora la nueva ley, pues la que ya aprobaron y que nada más falta por publicarse, dice que al menos 25 de estas candidaturas deben estar reservadas para estas acciones afirmativas. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Por lo cual, los partidos políticos tendrán que observar, bueno, primero esta ley tendrá que ser, reglamentada por las autoridades electorales, porque pues nada más dice cuántas candidaturas, dice las acciones afirmativas, pero no dice cómo ni cuántas para cada una de las acciones. Eso tendrá que ser ya materia que el INE lo establezca mediante un acuerdo y pues diga la manera en que se van a distribuir. Y nada más quiero decirles, y llamarles la atención, dice que al menos, o sea, dice al menos 25 candidaturas, pueden ser más si el partido político así lo decide, si registrar más, pues pueden, o más bien la autoridad electoral reserva más, pues pueden ser más. ¿Y qué piensan? ¿Qué piensan de estas acciones afirmativas? María José. Yo estoy a favor porque de esta manera garantizas que no sean siempre los mismos grupos que estén representados, porque la política pública, o sea, el hecho de que los grupos tengan representación por ejemplo, en el Congreso, es precisamente para que la legislación genere política pública que favorezca a todas las personas. Wow. Y es difícil cuando no eres visible o no tienes esta voz o no tienes este peso, pues que tengas acceso a que se tome en cuenta tus necesidades tal cual, porque no se ven, o sea, son grupos que han estado históricamente pues invisibles de cierta manera. Claro. Y entonces las acciones afirmativas permiten que tengan acceso a estos puestos, que ya luego tienes otros problemas. Por ejemplo, cuando se dio todo el tema de paridad, ya las mujeres acceden, pero ahora te preocupa que puedan desarrollar el cargo sin violencia. ¿Y faltaría alguna acción afirmativa? ¿Ustedes creen que faltaría alguna acción afirmativa? Aparte de estas que ya está joven, gente afromexicana, indígena, discapacidad, LGBTI, residente en el extranjero, ¿faltará alguna acción afirmativa más? ¿Faltará algún núcleo o grupo de población que todavía no esté representada? A ver, ¿faltará? Adultos mayores, Martín García. Adultos mayores, me parece, sí, es verdad, adultos mayores, porque está jóvenes, pero no está adultos mayores. Lo que pasa, el problema o el riesgo que se corre es que después, fíjense, tengamos que hacer más grupos minoritarios, más sectores. Por ejemplo, ¿qué les parece? A ver, personas enfermas de diabetes, que también ya son un grupo importante, ¿no? Personas, no sé, se me ocurre... ¿Qué más podría ser? Personas enfermas de cáncer, ¿no? O sea, ya hacer como que de más y más, cada vez más y más segmentos poblacionales que tengan que tener alguna representación. Es el riesgo que yo le veo, que luego estemos haciendo más y más segmentos de manera que luego las minorías se vuelvan mayorías entre sí. Es decir, si sumamos a las minorías,
sean mayoría y luego las mayorías pues ya sea la minoría, ¿no? Eso es lo que a mí me genera un poco de, pues, de inquietud, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí llegamos. Yo les agradezco mucho, espero que haya sido interés y sobre todo que haya colmado las expectativas que tenían de este diplomado en cuanto a la materia se refiere. Y de cualquier manera, para cualquier cuestión, cualquier inquietud que ustedes tengan, quedo a sus órdenes de manera permanente para, les digo, cualquier inquietud, opinión, ¿no? O pregunta que quieran hacer en relación con el tema. En el correo electrónico institucional de aquí del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi correo es aide, así como se oye, aide.macedo con c, @te.gov.mx. Cualquiera, es decir, no crean que aquí terminamos, sino de verdad, si alguien tiene alguna inquietud, algún punto que quiera compartir conmigo, estoy a sus órdenes y sigo a sus órdenes. Me dio mucho gusto y bueno, pues espero que les vaya muy bien en sus estudios de diplomado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, hasta luego.